De regreso a octubre, por Freeway 90.7. ...19:37, estamos en De Regreso a Octubre en la FM Freeway 97 y ya tenemos al primer compañero al aire con el que vamos a hablar. Buenas tardes, Charlie Pisoni. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Lo voy a presentar, compañero, ante todo. Es subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. También en su biografía dice que es ferviente hincha de River Plate. Y también es, por si fuera poco, un militante de hijos, que es uno de los temas con los que queremos charlar. Charlie, contanos que, desde lo personal o desde lo que pasó, lo colectivo, ¿qué representa estos 20 años de hijos que se cumplieron el sábado pasado y cómo lo celebraron? Si está bien dicho decir celebrar. Claro que sí, claro que hay que celebrar y festejar. Son 20 años de luchas, de tristeza, de dolor, pero también son 20 años de alegrías y de victorias, porque bueno, cuando nos juntamos allá por el año 95, y bueno, y enarbolamos la bandera del juicio y castigo, de la restitución de los hermanos apropiados, de las banderas de recuperar los ex centros clandestinos, y la bandera de justicia social por las cuales lucharon nuestros viejos, nunca pensamos que esas banderas iban a ser posibles. La verdad es una realidad, por eso... ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha más que bien. Por eso nosotros siempre decíamos que el imposible solo tarda un poco más y tuvimos que reconjugar el verbo, ¿no? Y decir que lo imposible solo tardó un poco más, porque muchas de las cosas de las cuales pensamos que eran sueños irrealizables hoy son realidad, y hoy vemos como hay casi 600 genocidas condenados, 30 espacios para la memoria recuperados en todo el país que antes eran centros clandestinos de detención, 116 hermanos que están con nosotros que habían sido apropiados, muchos de ellos nacieron en cautiverio y fueron robados por integrantes de las fuerzas de seguridad, militares o sus amigos, y la verdad que lo que más orgullo nos da es ver cómo vivimos en un país distinto, en un país donde hay un proyecto, donde somos parte de ese proyecto, donde muchos de los sueños que pensaron nuestros viejos se están cumpliendo, donde en definitiva quizás la palabra derechos humanos hoy se asocia a las políticas de memoria, de verdad y justicia, pero nosotros sabemos que derechos humanos también es tener una asignación universal por hijo, haber construido 2000 escuelas, tener un plan revolucionario de vivienda como el Procrear, el derecho al trabajo y haber creado 5 millones de puestos de trabajo. Esos son los derechos humanos que hoy nosotros realmente festejamos estos 20 años de lucha, porque creemos que no fue en vano. Charlie, si les reitero a todos los que se están sumando ahora al escucha, estamos hablando con Charlie Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación. Charlie, si alguien venía y te decía, 25 de mayo de 2003, Néstor iba a hacer todo lo que hizo y el 24 de marzo al año siguiente iba a estar pidiendo perdón en nombre del Estado. Alguien te decía eso antes que asumiera Néstor. ¿Vos qué podías llegar a decir? Imposible porque la política partidaria durante los 80, los 90, postdictatorial, lo que hizo en democracia fue garantizar la impunidad, garantizar los sectores y aliarse con las corporaciones, asesinar, reprimir a nuestro pueblo mediante las políticas de hambre, pero también de represión. Era imposible, realmente imposible pensar eso. Yo la verdad que no lo voté a Néstor en el 2003, pero el 25 de mayo del 2003, cuando él dio ese discurso, dije, me parece que esta persona viene a cambiar alguna de las cosas, y le empecé a creer, le empecé a confiar, y la verdad que no fue en vano eso, ¿no? Porque realmente todo lo que dijo lo cumplió, no prometió nada, fue al revés, mejor Néstor vino... Mejor que decir es hacer, decía el general Perón, y bueno, la verdad, de alguna manera la lucha la llegada de Néstor al poder, de alguna manera también es la llegada de la generación de nuestros padres que están desaparecidos, y así lo sentimos cuando falleció, ¿no? Cuando se nos fue Néstor, era como que se nos había ido un segundo padre para todos nosotros, porque bueno, él formó parte de esa generación, fue perseguido, y la verdad que llevó
llevó a la práctica lo que él pensaba, porque no es solamente bajar un cuadro, firmar con la Virome Vico o caminar como Cassini. Me parece que en todo eso se sintetiza lo que él era, pero también además con lo que hizo, ¿no? Con las políticas públicas reales que llevó adelante, y principalmente una que creo que es la más importante, ¿no? Devolvernos la esperanza, devolvernos la posibilidad de empezar a creer, a confiar, a pensar que la política no era una mala palabra, que ha hecho que miles de jóvenes se sumen a la política, que se discuta en la mesa de los argentinos de política, y eso se lo tenemos que agradecer a él, y no es más que fortalecer esta democracia, ¿no? Decir que bueno, que si uno está de acuerdo o no, están las urnas para decidir el destino del país, pero no están mal los votos o los intentos desestabilizadores. Bien, y para ir cerrando, te propongo lo siguiente, a ver si, tal vez sacándote un poquito del tema, que no es sacarte del tema, estimo. ¿Cómo ves esta embestida que se hizo mediática, brutal, contra el compañero Máximo Kirchner? ¿Y cuánto te recuerda cuando lo escuchás? Si cerrás los ojos, lo escuchás y no te recuerda la voz a Néstor. Dos preguntas en la misma. Mire, yo no sé cuántos hijos hay de presidente y presidenta, no sé en la historia del mundo cuántas personas como Máximo Florencia existen en el mundo en este momento, y la verdad que eso es, la verdad que criarte con estos dos personajes de la política argentina, los mejores legados del peronismo, que después de Perón y de Eva, realmente, bueno, acá está el producto de eso, ¿no? Un compañero que ha creado una organización política muy grande en todo el país, y que justamente los embates contra Máximo en realidad son los embates contra Néstor, contra Cristina, más que nada también contra la juventud, ¿no? Yo creo que lo que más le molesta a las corporaciones mediáticas, empresariales, contra las cuales incluso muchas de ellas estamos haciendo que se sienten en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad, es que nosotros participemos, que opinemos, que nos movilicemos, que digamos cuando algo no nos gusta, que de alguna manera hagamos que esta democracia sea incómoda para muchas de las corporaciones que gobernan nuestro país. Y eso les molesta mucho. Entonces atacan donde más daño hacen, que es atacándolo a Máximo, atacando al hijo de Máximo, atacando a la hija de Cristina, digamos, donde más le duele a un padre o una madre, que son sus hijos, ¿no? Por supuesto. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que tener bien en claro y estar confiados nosotros, los que somos militantes, es que este proyecto político llegó para quedarse. Que más allá de gobierne quien gobierne el 11 de diciembre del 2015, nosotros tenemos que tener bien en claro que hoy formamos parte de un proyecto nacional que está consolidado, que tiene sus organizaciones políticas, sociales, y que tiene una conductora que va a seguir siendo Cristina Fernández. Bien. Te agradecemos la nota, te agradecemos el tiempo, Charlie, y las palabras que suenan también tienen un tono esperanzador, un tono realista. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí en De Regreso a Octubre. Le mando un saludo grande. Gracias. Ha pasado Charlie Pisoni, subsecretario de Promoción de Derechos Humanos.